Los desastres, ya sean naturales u ocasionados por el hombre, no son ajenos a la mayoría de los países. En los últimos años, las Américas han sido escenario de la destrucción ocasionada por grandes terremotos en México, la erupción volcánica en Colombia y los huracanes Gilberto, Hugo, Andrés y Luis, para citar solo unos pocos. Las inundaciones ocasionan grandes estragos todos los años en diversos países. Han sido desastrosas ciertas situaciones de mayor complejidad, como el prolongado conflicto en América Central y la crisis de Haití. ¿Cuán bien equipados están los países de América Latina y el Caribe para afrontar repentinos siniestros? Algunos medios masivos de comunicación han creado y nutrido una imagen de desastres con víctimas indefensas y autoridades totalmente abrumadas. Pero en realidad, los lugareños se movilizan rápidamente, mostrando un firme sentido de solidaridad nacional. Además, la mayoría de los países latinoamericanos y del Caribe cuentan con extensos y avanzados servicios de salud que pueden satisfacer las necesidades inmediatas de salvar vidas. No obstante, pocos países pueden movilizarse y reunir por sí solos los recursos necesarios para afrontar grandes desastres, como se ha visto en las Américas, así como en otras regiones, como Kobe, Japón y el conflicto de Bosnia en la ex Yugoslavia. Durante estos difíciles momentos, los países muchas veces deben buscar apoyo en la comunidad internacional. La ayuda internacional, por benéfica que sea, tiene sus desventajas. Al cundir la noticia de un gran desastre, surge el clamor mundial por medidas rápidas. Muchas de las donaciones que así se obtienen son cruciales para ayudar a la comunidad damnificada a reponerse. Sin embargo, cuando los suministros enviados no corresponden efectivamente a las necesidades, ocupan atención y espacio ya de por sí escasos. Con frecuencia, ello da por resultado lo que se ha llamado el segundo desastre, es decir, una imprevisible e incontrolable inundación de ayuda material. Este segundo desastre se siente, en especial, en el caso de las donaciones de suministros médicos, ya que el sector de la salud se ve obligado a reasignar personal que cumple tareas más importantes al trabajo de clasificar, ordenar y rotular los materiales donados, cuyo valor resulta muchas veces dudoso. La clave de la administración eficaz en casos de desastre radica en el manejo de información y la adecuada evaluación de necesidades. Los países deben establecer un sistema que permita la rápida recolección y diseminación de información sobre sus necesidades inmediatas. Entonces, a fin de impedir que se produzca el segundo desastre, los países deben controlar con éxito la marea entrante de suministros de auxilio, aunque los hayan solicitado o no, a fin de afrontar rápidamente las necesidades de los damnificados. El proyecto de manejo de suministros, mejor conocido como Proyecto Suma, es un empeño internacional destinado a clasificar y hacer rápidamente inventarios de grandes cantidades de suministros de socorro inmediatamente después de un desastre. El programa informático de Suma se sometió a extensas pruebas en 1990, tras lo cual se han introducido mejoras en función de las necesidades de usuarios y de la experiencia operacional. El proyecto Suma se puso en práctica después de varios desastres naturales en América Central, Sudamérica y el Caribe, y durante la complicada emergencia de Haití, aparte de haber sido probada en Bosnia y otros lugares fuera del hemisferio occidental. El proyecto Suma ayuda a los funcionarios que se ocupan del desastre a manejar el ingreso de suministros de socorro para que puedan distribuirse rápidamente a la población necesitada. Para lograrlo, el proyecto se vale del adiestramiento, el trabajo en equipo y la solidaridad regional, aprovechando al máximo los conocimientos de que se dispone. La información sobre suministros se recopila en los puntos donde entran y de ahí se transmite al nivel céntrico, donde se consolida en una base de datos nacional. Los que toman decisiones pueden usar esta base de datos para manejar y asignar existencias, identificar necesidades y producir informes para los donantes.
El sistema unificado para administrar suministros de socorro debe ser capaz de seguirles la pista a los materiales desde el momento en que se solicitan hasta el de su entrega. Además de ordenar y clasificar los materiales y hacer inventarios de ellos en el lugar de entrada, SUMA es un instrumento administrativo que da a los organismos internacionales de socorro datos actualizados de los suministros acumulados y permite hacer el seguimiento de lo que se ha pedido a los donantes y saber los materiales que están en camino. En caso de desastre natural, se movilizarían equipos de la región que viajarían al lugar a fin de brindar diversos servicios a las autoridades nacionales, a los organismos no gubernamentales, ONGs y a los organismos internacionales de ayuda humanitaria. Los equipos del proyecto SUMA se ocuparán de clasificar suministros de socorro y marcar los que se necesiten urgentemente con rótulos de diseño especial que los distingan de los que no sean de utilidad práctica inmediata. Identificar y rotular los artículos que exijan manejo especial, como por ejemplo refrigeración, o que deban usarse rápidamente por la brevedad de su vida útil. Dar entrada a datos mediante computadoras portátiles y preparar informes pormenorizados para las autoridades nacionales de socorro, consignatarios que reciban embarques y donantes. Ayudar, si fuere necesario, en la descarga, almacenamiento temporal y reempaque de suministros de socorro. Ayudar a tramitar el paso de mercancías por la aduana. Para apoyar a los equipos nacionales del proyecto SUMA y a los voluntarios de países vecinos, se han situado en distintos lugares de la región equipos de comunicaciones, generadores eléctricos y computadoras portátiles. El proyecto SUMA ha experimentado un crecimiento dinámico desde su introducción en las Américas y el Caribe. Han completado cursos del sistema SUMA más de 1.000 profesionales de 30 países, entre ellos médicos, enfermeros y farmacéuticos, así como profesionales de defensa civil, ministerios de salud, servicio de aduanas, sociedades nacionales de la Cruz Roja y las Fuerzas Armadas. Todos los países de América Latina y el Caribe que son propensos a los desastres han establecido equipos SUMA permanentes listos para reaccionar tanto a los desastres que ocurran dentro de sus propias fronteras como a los que afecten a otros países. Los equipos de SUMA se harán presentes en el lugar del siniestro y estarán listos para actuar lo antes posible después del desastre. Como es fácil aprender el programa informático del sistema, los nuevos operadores pueden recibir adiestramiento sobre el terreno si es necesario. De esta manera, el proyecto SUMA no solo contribuye al manejo de suministros de socorro, sino que convalida la asistencia mutua y cooperación técnica entre países vecinos. Entre el donante y el receptor hay un delicado equilibrio. Sobre todo ahora, cuando muchos países afrontan crisis económicas y una deuda exterior en rápido crecimiento, en tanto que los países industrializados reexaminan cuidadosamente sus gastos. La ayuda internacional seguirá haciendo falta en casos de grandes desastres a fin de restablecer servicios básicos y atención de salud. Para tener un impacto positivo, los organismos internacionales de socorro y los donantes deben consultar detenidamente con las autoridades de salud y de defensa civil del país afectado. Aunque la ayuda pudiera demorarse unos días más, vale la pena invertir ese tiempo si la asistencia efectivamente complementa los recursos locales. Haga, lo antes posible, una adecuada evaluación del desastre y de las necesidades de los damnificados. Una vez que sepa lo que probablemente va a necesitar, comuníqueselo a los posibles donantes. Sepa lo que no va a necesitar y rechácelo. Consulte a los coordinadores del país afectado por el desastre antes de enviar suministros de socorro. No envíe suministros de socorro a una zona de desastre
a menos que el país afectado los haya pedido o aprobado. Ello se aplica particularmente a ropa y alimentos. Cerciórese de que los bienes de socorro, sobre todo las medicinas, tengan una vida útil de al menos 6 meses a partir de la fecha de su recepción. Siempre que sea posible, done efectivo u otorgue crédito directamente a las autoridades nacionales o bien encáucelo a través de ONGs bien establecidos. Las instrucciones para el uso de materiales de socorro deberán estar escritas en el idioma del país afectado. Todos los embarques de socorro deberán estar debidamente documentados y ser adecuadamente notificados. La ayuda al país afectado debe proporcionarse durante las etapas de preparación, rehabilitación y reconstrucción. El proyecto SUMA ayudará a los funcionarios a manejar los suministros de socorro, tal vez contribuyendo a aliviar el segundo desastre. Las víctimas del desastre se benefician más cuando hay buena colaboración entre donantes, organismos nacionales e internacionales y las autoridades locales.